¿no? Mi nombre es Retamoso Molina Ángel Gabriel, quien les saluda, del área de electrónica, como les menciono, y vamos a comenzar con esta capacitación. Bueno, comenzamos primeramente, el área de electricidad industrial sabemos que es muy grande, pero dentro de toda esta área, prácticamente el actuador más usado en industria vendría a ser lo que es un motor eléctrico. En este caso tenemos que conocer lo que es el funcionamiento del motor eléctrico. En este caso vamos a comenzar con cosas bien básicas, pero bien importantes para nosotros poder iniciar en el mundo de la automatización, ¿no? Que es la parte de electricidad. Electricidad básica, electricidad industrial y vamos subiendo de nivel hasta llegar ya a temas de automatización industriales más grandes, ¿no? Mencionamos que acá ¿cómo funciona el motor eléctrico? La energía eléctrica que le entregamos al motor lo convierte en energía mecánica, ¿no? O podría decirse que le entregamos potencia eléctrica y lo que está prácticamente entregando es potencia mecánica. Ahora, acá hay un término bien específico que se debería tomar en cuenta bastante, que es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es cuánto de potencia eléctrica yo, yo prácticamente eh, puedo generar con de la potencia mecánica, ¿no? O sea, cuánta potencia eléctrica yo aprovecho para poder tener esa potencia mecánica que me está entregando el motor. Esto viene a ser lo que es la eficiencia. Este es un término que no se conoce mucho o quizás no lo toman muy en cuenta, pero necesariamente es un tema que debería conocerse bastante, ¿no? Porque yo cuando estoy en campo veo que me hablan del motor, de cuánto amperaje está consumiendo, de cuántos HP es, pero no mencionan lo que es la eficiencia. Y esto es muy importante, porque de acuerdo a lo más eficiente sea un motor, recuerda que vas incluso a ahorrar hasta más energía. En este caso, lo que una industria busca es que no solamente el personal sea eficiente, sino también los equipos con lo que está contando la industria. En este caso, por eso es que hablamos de eficiencia, ¿no? ¿Qué nos dice? Eficiencia vendría a ser cuánto de potencia eléctrica logra convertir en potencia mecánica. Eso es lo que vendría a ser el término de eficiencia. Es un término muy importante en lo que vendría a ser motor eléctrico. Seguidamente, también vamos a ver lo que es la pérdida a la hora de conversión, porque nosotros sabemos que el 100% de potencia eléctrica que le entregamos no lo convierte en mecánica, sino que de todas maneras siempre va a haber una pérdida, ¿no? Una pérdida a la hora de conversión de energía. Le entregas energía eléctrica y lo que el motor hace es conviertes energía eléctrica y te genera energía mecánica, ¿no? Prácticamente vemos acá que genera una pérdida en lo que es potencia de entrada, le estamos entregando una potencia de entrada y vemos, ¿no?, que por ejemplo si la eficiencia del motor que viene en la placa del motor nos dice que es de 0.95, ¿qué quiere decir? Que es 95% eficiente. Entonces ese 5% restante para que llegue a los 100 se está perdiendo en lo que es en el rotor, en el estator, en el hierro que vendría a ser la carcasa, en ventilación y rozamiento, internamente las partes mecánicas, los engranajes, ¿no? Y adicionales 19%. Ahora, ¿cómo, Gabriel, cómo cómo es que disipa esta pérdida de energía, esta pérdida de potencia? El motor lo que hace es lo disipa en forma de energía. Pero de energía, ¿cómo, Gabriel? Se empieza a recalentar. Por eso es que si tu motor es menos eficiente, va a recalentar más. ¿No? ¿Por qué? Porque prácticamente lo disipa mediante calor. Es una disipación de calor que está haciendo, ¿no? Y vemos, ¿no?, que como les venía mencionando, la energía eléctrica lo convierte en energía mecánica. Entonces, Gabriel, la potencia de salida, ¿qué es igual? La potencia de salida es igual a potencia de entrada menos las pérdidas del motor, como les vengo mencionando, ¿no? Ahora, un término muy importante, ¿cómo calculamos la potencia eléctrica del motor? Yo sé que acá hay técnicos, electricistas, ingenieros, eléctricos, electrónicos que conocemos bien nuestras fórmulas, ¿no? Pero siempre hay que tenerlo en cuenta esto de acá. Hay personas que recién comienzan, entonces hay que tenerlo en cuenta de todas maneras. ¿Cómo calculamos la potencia eléctrica del motor? Bueno, nosotros vamos a tener nuestra plaquita del motor, en todo motor tiene su plaquita, entonces vamos a ver el voltaje con el que va a trabajar, la intensidad, la intensidad que consume y la eficiencia. Date cuenta que acá viene muy importante la eficiencia. ¿Cuán eficiente es ese motor? ¿No? Y dividido entre 746. Si es que lo vas a calcular en HP, ¿no? En HP. Ahora, estos son términos referentes, ¿no? Ya hay que ver también, ya en campo ya se ve más
lo que es a detalle, quizás otro tipo de trabajo, qué tipo de trabajo va a ser, de repente es una chancadora o de repente es un motor para una bomba sumergible, ya tenemos que ir viendo de acuerdo al proceso, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo más importante, porque nosotros sabemos que en el KDSIMU versión 4.0 lo que hacemos es hacer circuitos eléctricos para un motor trifásico, quizás mediante arranque directo, arranque estrella de triángulo, los más conocidos, quizás arranque mediante variador de velocidad, quizás arranque mediante un soft starter o más conocido como un arrancador suave, ¿no? Que son los más conocidos en industria. Vamos a ver dentro de esto que los tipos de arranque más comunes, el más clásico, el arranque directo. Ahí está el arranque directo, ¿no? Ahora, vemos que tenemos un entre paréntesis lo que son arranques a tensión reducida. ¿Qué quiere decir? Que lo que busca es de que la corriente de arranque no haga un pico tanto, sino que vamos a reducir la tensión. ¿Para qué? Para que a la hora de arranque ya no sea tan brusco, ¿no? Tan brusco y no genere tantos picos. Entonces, para esto es lo que ya vienen los arranques a tensión reducida. Que vendría a ser arranque estrella de triángulo, arranque mediante resistencias estatóricas, arranque mediante autotransformador. Son arranques bien conocidos, ¿no? Que ya más adelante, un poquito más adelante, yo voy a ir explicando también los más conocidos o los más resaltantes también. Y ahora, ¿quiénes vienen dentro del otro grupo? Los electrónicos, los tipos de arranques electrónicos, que también hacen que tu pico de corriente no sea alto, no se eleve demasiado, pero que estos tipos de arranques electrónicos ya vienen a ser más caros, ¿no? Porque ya son dispositivos electrónicos que cumplen un objetivo en específico, ¿no? En este caso como el arranque mediante arrancador suave y el arranque mediante variador de frecuencia. Ahora acá hay que también saber, como decir, dimensionar y también escoger para el tipo de aplicación que vamos a realizar. Porque de repente si es que tú quieres solamente reducir la corriente de arranque, no vas a hacer un arranque mediante variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque sería una pérdida de dinero, ¿no? ¿Para qué vas a hacer eso? Si puedes usar un arrancador suave, yo te diría. Y si la potencia de tu motor es pequeña, ¿para qué vas a usar un arrancador suave? Puedes usar un arranque estrella triángulo. Entonces hay que prácticamente saber en qué momento aplicar cada uno de nuestros arranques que tenemos, ¿no? Que conocemos, que hemos estudiado, ¿no? Entonces tenemos que saber, por ejemplo, si es que tú quieres hacer, no sé, ya quieres automatizar un proceso, en este caso, y quieres tener velocidades múltiples en tu motor, necesariamente tienes que tener un variador de frecuencia. ¿Para qué? Para que puedas hacer mediante sus entradas digitales, puedas hacer la aplicación de velocidades múltiples, ¿no? Pero si es que tú solamente quieres que la corriente de arranque no sea brusca, no sea alta, y también quieres reducir a la hora que cuando tú presiones stop el motor se pare, no caiga de forma brusca, también ahora hay arrancadores suaves que han salido con últimas tecnologías que no solamente ya te ayudan en el arranque, sino también en la parada del motor. Entonces hay que ver, hay que poder escoger el tipo de arranque más adecuado al proceso que yo esté realizando, ¿no? Hay que tener en cuenta muchos factores en esto. Vamos a entrar a lo que es arranque directo, que es el arranque más conocido. Nos dice, ¿no?, que es el método más sencillo para arrancar un motor trifásico. Dice, los devanados del motor están conectados directamente a la red eléctrica por un proceso de conmutación simple. Claro, dice, en redes eléctricas públicas por lo general se limita a que la corriente de arranque no sobrepase los 60 amperes. ¿Por qué se limita? ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos picos de corriente muy altos, ¿cuáles vendrían a ser las consecuencias? Aquí nos dice, genera caídas de tensión de red, reduce la vida del motor. ¿Por qué? Reduce la vida del motor porque de un momento a otro es como que tú le entregas toda la tensión y genera un estrés mecánico, un estrés en el motor. Es como que de cero va a pasar a 100% en un par de segundos, en 5 segundos, en menos, ¿no? Entonces ahí también creas un estrés térmico en el motor, una sobrecarga. Entonces, ¿cuáles serían prácticamente las desventajas de aplicar un arranque directo? Que en el arranque directo prácticamente también tu motor tiene menos tiempo de vida. En este caso no conviene a la empresa, no conviene a la empresa, a la industria para la cual tú estés trabajando. Y también que puedes dañar otros equipos a la cual estén conectados a esa misma red eléctrica, ¿no? Como te menciono, genera caídas de tensión de red, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta
bastante los tipos de arranque para poder seleccionar. Y nos dice, mira acá, un dato más exacto, nos dice que el pico de corriente puede rondar entre 5 a 9 veces la corriente nominal, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos lo que es el circuito, ¿no? Vemos nuestras tres líneas, vemos nuestro fusible, nuestro interruptor termomagnético, vemos nuestro contactor de fuerza, vemos nuestro relé térmico, que es la protección exclusivamente para el motor, y vemos nuestro motor eléctrico trifásico, ¿no? Lo único que le interrumpe acá el arranque es nuestro contactor, ¿no? Que nosotros tendremos que activar la bobina de ese contactor para que este motor pueda arrancar. Es el arranque más sencillo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir analizando un poquito las curvas del arranque directo, ¿no? Dice carga alta en la red a la hora del arranque. Claro, porque tú le estás entregando una tensión plena. La misma tensión que te viene de red, la misma tensión plena le estás entregando a tu motor, ¿no? Tensión. Tensión con tiempo. En tiempo 0, en tiempo 1 segundo, vas a mandarle los 100% de tu tensión nominal de red, ¿no? Intensidad, nos dice, va a ir del rango de 5, puede estar entre el rango del 5 hasta 9 veces la corriente nominal, genera sobreintensidad. Claro, estamos viendo bien acá el arranque. Miren. En 0 segundos, en la hora que tú arrancas, se eleva hasta 6 para luego recién poder bajar a su corriente nominal en la cual va a poder trabajar. En el par, es importante mencionar el par porque también el par, el torque es alto, ¿no? Nos dice que es de 1.5 a 3 veces el par nominal de la carga, o sea, tiene un exceso de par a la hora de arranque, ¿no? Por la misma 100% de tensión que le estamos entregando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También cuando demasiadamente se exige el par, también generamos lo que es pérdida en lo que es la parte mecánica, ¿no? Parte mecánica del motor. Estamos prácticamente gastando las partes mecánicas del motor, ¿no? Ahora, también hay que ver, porque por ejemplo, en el arranque estrella triángulo, que lo vamos a ver un poco más adelante, también tenemos que tener en cuenta que como el par disminuye, también vemos que en el arranque estrella triángulo no podemos tener una carga brusca a la hora del arranque, porque no va a poder arrancar el motor. Por ejemplo, para una faja transportadora que va a transportar una carga excesiva, no podemos hacerle un arranque estrella triángulo. ¿Por qué? Porque no lo va a poder arrancar, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? Bueno, dentro del arranque directo podemos hacer la conexión estrella, que es una de las más conocidas cuando trabajamos con 380 voltios, que nos dice que no, que la tensión de línea vendría a ser la tensión de fase entre raíz de 3. Vemos, ¿no? Acá cómo se conectaría. Vemos que tienen que hacer un punto común, un punto neutro, el W2, U2 y V2. Para nosotros al final conectar solamente el RST del motor al U1, V1 y W1. Dice que esto es para alto voltaje, ¿no? Como les menciono, 380 volts en arranque directo. Conexión triángulo. Ahora, conexión triángulo es cuando podemos trabajar con 220 volts. No dice que la tensión de línea es igual a la tensión de fase, ¿no? Y vemos, ¿no?, que hacemos una conexión delta de las resistencias de la bobina de nuestro motor, ¿no? Son arranques ya bien conocidos en industria, que esto se hace la configuración en las mismas borneras del motor. El motor mismo trae estas plaquitas para que tú puedas enlazar las conexiones, ¿no? Y no dice que esta conexión triángulo se hace cuando tienes bajo voltaje, ¿no? Algo bien interesante también, lo que es el arranque estrella de triángulo. Con el arranque estrella de triángulo lo que se quiere llegar es de que reduzca los picos de corriente de arranque, como les iba mencionando. Nos dice, con el arranque estrella de triángulo perseguimos reducir la corriente en el momento del arranque al alimentar a una tensión menor con la conexión en estrella. Con ello se consigue que la intensidad baje a la tercera parte de la intensidad que se produciría en un arranque directo, como les mencionaba hace un momento. ¿Qué nos está mencionando? Que el pico de corriente ya no va como el arranque directo de 5 a 9 veces la corriente nominal, sino que va de 2 a 3 veces la corriente nominal. ¿Y cuál sería uno de los efectos? Uno de los efectos vendría a ser que el par de arranque se reduce a menos de la mitad. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Eso es lo que les mencionaba. ¿Por qué? Porque, como les menciono, si es que le quitamos la tensión que le deberíamos aplicar del 100%, un decir al 60%, el par ya no va a elevarse tanto como en el arranque directo. Entonces, esto nos condiciona ¿a qué?
a la que nosotros, si es que tenemos una faja transportadora y estamos teniendo una carga igual a la corriente nominal, igual prácticamente en conversión a la corriente nominal, no nos va a poder arrancar este arranque estrella triángulo. Se va a quedar ahí, no va a arrancar. No. Se recomienda que el arranque estrella triángulo se arranque con poca carga. Ya una vez ya esté en triángulo, ya le puedes meter la carga para que recién pueda ir avanzando. ¿No? Nos dice, ¿no? Uno de los datos. Actualmente se usa poco ya que se sustituye por arrancadores suaves o variadores de frecuencia. Como les menciono, hay que tener en cuenta acá los procesos que estamos realizando. ¿No? Igualito, vemos acá en el circuito que tenemos una llave, un interruptor termomagnético trifásico, tenemos los contactores, contactor KM1, KM2, KM3, tenemos un relé térmico, exclusivamente protección para el motor, y nuestro motor con 6 borneras para hacerle la configuración estrella triángulo, ¿no? Vamos a hacer ahorita las aplicaciones en lo que es el KSIMU, pero siempre es bueno un poquito de teoría para poder nosotros aclarecer los datos, ¿no?, que tenemos. Igualmente tenemos las curvas de arranque estrella triángulo, tenemos la intensidad, tenemos el par torque. Como les menciono, en tensión es un arranque a tensión reducida. En este caso se configura, por ejemplo, como va a reducir, entonces lo vas a arrancar a 58% la tensión nominal, ¿no? Lo arrancas en estrella y después de un tiempo que tú le estableces mediante un temporizador, recién pasa a triángulo. Entonces la intensidad, si te das cuenta, ya no es como en el arranque directo que iniciaba en el 6 veces la corriente nominal, sino que ahora prácticamente lo duplica, ¿no? Lo duplica. Entonces estamos arrancando 2 veces la intensidad nominal, pero vemos de todas maneras que no logramos reducir el pico, porque vemos que en un momento determinado igual se eleva. No es tanto como en el arranque directo, pero igual se eleva. Entonces, por lo tanto, este arranque estrella triángulo no es que 100% también protege a nuestro motor, porque igual hace el pico. Al hacer este pequeño pico, igual ya está desgastando mecánicamente nuestro motor, internamente, los rodajes y todo lo que tiene que ver internamente, ¿no? Ahora, el par torque, por ejemplo, el par torque, vemos que el par torque en lo que era un arranque directo se le daba 3 veces el par nominal. Ahora vemos que solamente es el mismo par, 1 por el par nominal. Eso es en estrella, estamos arrancando en estrella, pero date cuenta que cuando vamos a pasar a triángulo, igual se eleva. Entonces igual no estamos consiguiendo que sea un arranque 100% efectivo, sino que estamos consiguiendo a lo menos poder reducir los picos de arranque, ¿no? Pero igualmente mecánicamente estamos desgastando nuestro motor, la vida de nuestro motor. Tensión reducida estrella de triángulo, como les iba mencionando en antes. Por ejemplo, acá en lo que es estrella, vemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre raíz de 3, y lo que es triángulo, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, cómo primero se arranca en lo que es estrella y luego en lo que es triángulo, ¿no? Después de un tiempo determinado. Vemos acá, por ejemplo, el arranque, vemos acá el diagrama eléctrico del arranque directo, que lo vamos a realizar ahorita mismo para que ustedes puedan verlo. Abrimos nuestro software KSIMU. Abrimos nuestro software KSIMU. Y dentro de esto de acá es lo más importante que tenemos que explicar, ¿no? Es un software que, como ustedes pueden ver acá, acerca de KSIMU, la versión 4.0, que recién se estrenó en 2020. Es el mismo entorno del KSIMU versión 3.0, pero lo que adicionamos es que acá tenemos los componentes 2D y 3D, para nosotros poder hacer simulaciones en vivo, como si estaríamos en un tablero real, hacer la conexión real. Vamos a hacer lo que es el arranque directo, el clásico arranque directo, que tendríamos que, vamos a ponerlo en un formato A3 para que la hoja sea mucho más grande. Vamos a tener nuestras líneas, nuestra línea trifásica más nuestra puesta a tierra. Tenemos nuestra llave termomagnética trifásica. Colocamos el contactor. Tenemos que seleccionar nuestro relé térmico, que es protección exclusivamente para el motor, y el motor eléctrico trifásico. Ahora,
Esto no es que sea completamente seguro, porque el relé térmico, como les menciono, solamente es sobre intensidad para el motor eléctrico. Sobre intensidad. Cuando se recalienta va a activar este relé térmico. Cuando llega al... Porque este relé térmico tiene un bimetal internamente, tiene bimetal, ¿no? Entonces este bimetal tiene un coeficiente de dilatación, que cuando por sobreintensidad llega a ese máximo coeficiente de dilatación, lo que hace es que los activa y los contactos, el contacto cerrado se abre y el abierto se cierra, ¿no? Ahora, si es que nosotros quisiéramos que nuestro circuito sea más completo, en este caso tendríamos que agregarle lo que es un relé de pérdida de fase, porque acá nadie nos va a detectar una pérdida de fase, y una pérdida de fase es fatal para nuestro motor eléctrico. Se puede quemar, ¿no? Se puede quemar. En este caso, para que sea más completo, podríamos ponerle un relé de pérdida de fase. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco más didáctico, así como lo están viendo, pero les voy mencionando, ¿no? Cositas que son ya más técnicas. Entonces vamos a cablear lo que es nuestro interruptor a nuestro contactor, de nuestro contactor a nuestro relé térmico, de nuestro relé térmico a nuestro motor, y vamos a denominarle un nombre, ¿no? En este caso, interruptor termomagnético trifásico. Trifásico, ¿no? Trifásico. Vamos a tener lo que es el contactor principal, que vendría a ser el KM1. Tenemos el relé térmico, que vendría a ser el F1F. Y nuestro motor, que lo dejamos ahí, ¿no? Como motor 1. Ahora, vamos a hacer el arranque directo, como les menciono. Vamos a tener nuestra línea monofásica. Sabemos que para lo que es circuito de fuerza es trifásico. Circuito de fuerza. El circuito de fuerza. Y ahora vamos a hacer lo que es el circuito de mando. El circuito de mando. El circuito de mando, ¿no? En industria, el circuito de mando se trabaja con 24 voltios DC, pero ahorita lo vamos a trabajar con 220. Seleccionamos nuestra llave termomagnética monofásica en este caso, y vamos a seleccionar lo que son, primeramente, lo más importante, nuestro contacto cerrado y abierto. Y para esto hay una opción bien especial para que ustedes no estén calculando el mismo punto en el cual están poniendo. Nos vamos a archivo, configuración, líneas auxiliares del cursor, y ahora sí, cuando pongamos nuestros pulsadores, vemos que se nos activa una línea, ¿no? En este caso, ya tenemos el pulsador stop. Ahora ponemos nuestro pulsador start, y lo clásico que tenemos que hacer, que es el enganche, ¿no? Baja volumen. Baja, madre. Disculpen, por favor. Bueno, continuamos. Tenemos el pulsor stop, tenemos el pulsor start, tenemos el enclavamiento, el enganche, y seguidamente tenemos lo que es la bobina, ¿no? La bobina de nuestro contactor. Genial, ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a añadir lo que son los pilotos de señalización. Vamos a tener un piloto verde, vamos a tener un piloto amarillo de falla, y vamos a tener lo que es un piloto azul de lo que es tablero energizado, ¿no? Tablero energizado. Ahí está, tablero energizado. Entonces vamos a proceder a cablear para poder ver el circuito. Cableamos.
Primero quiero hacer este circuito para luego hacerlo en 3D, ¿no? En 3D. Quiero que se guíen primero de acá para luego irnos a lo que es el circuito 3D. Cableamos. Cableamos y luego vamos a lo que es poner el nombre de cada uno. Y acá podemos cablearlo directo, ¿no? Para que cuando nuestro circuito esté energizado y nuestro tablero eléctrico esté señalizado. Ponemos, denominamos el mismo nombre del relé térmico, que vendría a ser F1F, F1F. Le ponemos como S1, S2. La bobina de nuestro contactor, que se llama KM1, los pilotos de señalización, en este caso va a ser verde. Para lo que es falla va a ser amarillo, le quitamos la visualización. Y para lo que es tablero energizado va a ser azul. Listo, ¿no? Y le cambiamos acá lo que es el nombre también, interruptor termomagnético monofásico. Listo, ya está. Y el contacto que tiene que ir con el mismo nombre para que haga el enclavamiento. Vamos a simular. Levantamos las llaves. Y cuando levantamos la llave del circuito de mando, nuestro tablero ya debería tener el piloto encendido, el piloto azul, que vendría a ser lo que es que el tablero ya está energizado, ¿no? Ahora, si le damos inicio, start, nuestro motor debe activar y empezar a girar en sentido de las agujas del reloj, ¿no? ¿Y qué pasa si que le doy stop? Se apaga nuestro motor, ¿no? Y así es como ustedes pueden hacer el arranque directo de esta manera, que es la clásica con la que hacíamos el KSIMU versión 3.0. Igualmente, no vemos que si es que está prendido nuestro motor y si energiza por alguna sobreintensidad nuestro relé térmico, desenergiza nuestro circuito del motor 1 y lo que hace es que va a mandar una falla, ¿no? En piloto amarillo. Entonces ahora vamos a hacer este mismo circuito, pero en lo que es 3D. 3D. Sacamos todo esto de acá y ahora vamos a seleccionar nuestros componentes en 3D. En este caso vendría a ser un interruptor para que se vea. Este 3D lo han prácticamente hecho para que nosotros podamos simular que estamos prácticamente armando un tablero real, ¿no? Eso es muy importante. Entonces tenemos acá nuestro interruptor, seguidamente tenemos que tener nuestro contactor, seguidamente tenemos que tener nuestro relé térmico y seguidamente nuestro motor trifásico, ¿no? Trifásico, ahí está. Vamos a disminuir un poco el tamaño y tenemos que tener nuestra alimentación trifásica, ¿no? Nuestra alimentación trifásica. Ahora esto de acá tenemos que pasar a cablearlo primero. Lo cableamos uno por uno. Podemos pegarlo ahí. Ahí está. Cableamos punto a punto. Hay que ser acá bien exquisitos con el cableado, porque el KDSIMU lo que hace es que si no está bien cableado, no vamos a poder simular, no va a permitirnos simular la simulación correcta. Y de acá conectamos directamente a nuestro motor. A nuestro motor. Listo. Ya cableamos la parte de acá, la parte inferior. Y ahora tenemos que terminar de cablear la parte de la alimentación.
Y esto es muy importante acá recordar de cómo hicimos en antes nuestro circuito, ¿no? Ya tenemos nuestro circuito de fuerza y ahora vamos a hacer nuestro circuito de mando. Ahora, para hacer nuestro circuito de mando tenemos que tener, ¿qué es lo que necesitamos? Nuestra línea monofásica, nuestro interruptor, que vendría a ser un 2D también, 2D, pero acá seleccionamos qué es lo que queremos. ¿Queremos solamente línea y neutro? Sí, queremos línea y neutro, pero que sea 3D, 3D línea y neutro, ¿no? 3D línea y neutro, y ahí se cambia. Listo, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es el paso que sigue, Gabriel? Los pulsadores, ¿no? Los pulsadores. Los pulsadores. En este caso vamos a tener dos pulsadores, un verde y un rojo. Le ponemos pulsador rojo, listo, y un pulsador verde que vamos a tener acá, ¿no? Ahora, ¿cómo es la lógica, Gabriel? ¿Cómo debemos hacer la lógica? Acá debemos acordarnos, ¿no? Esto es como si estaríamos armando un tablero real. Date cuenta que este contactor tiene la entrada número 13 y salida número 14. ¿Qué representa eso? Eso representa un contacto normalmente abierto. Y el 21 y 22 representan lo que es un contacto normalmente cerrado. Igualmente, este contactor tiene su bobina, que vendría a ser A1 y A2. Igualmente, este relé térmico tiene sus entradas y sus salidas. Tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Entonces ya acá no vamos a hacer con las bobinas apartes, sino que es como si estaríamos cableando un tablero de verdad, ¿no? Un tablero de verdad. En este caso, ¿cómo vendría a ser? Primero, para que corte la señal, vendría que directamente una línea, venir venir una línea desde el interruptor hasta el contacto normalmente cerrado de quién? Del, del relé térmico, ¿no? Que vendría a ser, acá ustedes lo van a poder visualizar, que vendría a ser el 95 y 96 es contacto normalmente cerrado. Entonces, de acá directamente al 95, la primera línea. Y del 96 va a ser su salida. Su salida. Ahora de acá recién nos vamos hasta lo que es la entrada del pulsador stop, ¿no? Pulsador stop. De acá nos vamos hasta el pulsador stop. Llegamos hasta el punto número 1, que vendría a ser el pulsador normalmente cerrado. Del número 2 sale hacia el número 3. Y del número 4 va hacia dónde? Hacia la A1. Recuerdes el cableado que hacíamos. Hacia la 1. Vamos a sacar lo que es este de acá. Vamos a sacar el nombre, porque ya sabemos que pulsador rojo es para paro y pulsador verde es para marcha. Directamente hacia el A1. ¿Y dónde va el enclavamiento, Gabriel? El enclavamiento va ¿quién? Va en paralelo en la entrada del pulsador verde y la salida con el 13 y 14 del contactor. Entonces este 13, primeramente este 14 puede ir conectado hacia acá, hacia la salida, hacia el número 4. ¿Y el 13 dónde va? Y el 13 va en la entrada. En la entrada. Listo, ya cableamos. Entonces ahora debería funcionarnos, pero debemos cambiarle el nombre. Este es S1, así el nombre no esté visible se le cambia, y este es S2. Podemos simular. Disminuimos el zoom. Pero antes que eso, debemos cableado nuestro interruptor hacia la línea general. Ahí. Y la última línea que nos falta, que es el común de la 2 hacia la línea general, ¿no? Que vendría a ser. En sí esto de acá no debería quedar así, porque cuando tenemos un tablero sabemos que va a haber borneras, ¿no? Estos cables no deberían notarse. Entonces ahora sí, si simulamos, levantamos nuestras llaves, se levantan las dos porque tienen el mismo nombre, vamos a cambiarlas, F1F, F2F,
F2F. Y ahora sí podemos simular, ¿no? Simulamos, levantamos las llaves. Y ahora si le damos Start, debería energizar nuestro motor. Y eso es, miren, esto va a parar. Si se dan cuenta aquí, el contactor también es como que enclava, ¿no? Miren, le damos Start, levantamos las llaves, le damos Start, enclava el contactor y el motor ya está funcionando. ¿Qué pasa si es que le damos Stop? El motor debe parar. Si es que le damos Start, prende. Si es que le damos Stop, apaga. Gabriel, ¿qué pasa si es que el motor está energizado y hay una sobreintensidad dentro del motor? Hay un recalentamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Debe activarse el relé térmico. En este caso, para simular, deberíamos darle un pulso al relé térmico. Le presionamos una vez y vemos que acá el relé térmico se pone rojito, como simulando una falla. ¿Y qué ha hecho? Ha parado nuestro motor. ¿Y qué pasa si es que no reseteamos ese relé térmico? ¿Vamos a poder encender de vuelta el motor? No. Así le damos Start, no va a encender. ¿Por qué? Porque ya cortó la línea. Este contacto cerrado se abrió. Por eso es que de 95 a 96 ya no hay continuidad. Entonces reiniciamos este relé y vemos que ahora sí de nuevo vuelve a cerrar el contacto y ahora sí puedo volver a energizar mi motor, ¿no? Entonces es prácticamente acá lo que tú tienes que aprender es a cablear. ¿Por qué? Porque esto te simula como si estaríamos armando un tablero real. Igual puedes hacerlo con un arranque estrella de triángulo, con un arranque temporizador, con una bomba, con solenoides, ¿no? Hasta acá, ¿qué les ha parecido? ¿Qué comentarios tienen o qué consultas o dudas tienen al respecto? Pueden activar su audio o pueden hacer la consulta por el chat respectivo. Estaba acá en todo. Claro, alguna duda o consulta que quizás tengan, no se preocupen, yo lo que es el, los PPT se los voy a compartir a cada uno de ustedes para que también lo puedan tener, se les voy a hacer llegar. Ya mis compañeros de la empresa van a estar mandándoles un link ahorita acá lo que es al chat para que ustedes puedan registrarse. Claro, el protector de fase, como le menciono, usted sabe que a veces hay pérdidas de fase en lo que son redes industriales, ¿no? O sea, redes eléctricas industriales, se genera lo que es relé de fase, ¿no? O sea, ahí es donde debería activarse. ¿Para qué? Para que pueda proteger nuestro motor eléctrico. Sí, se puede simular, claro. Encontramos aquí en el KDeCimo, mire, para que ustedes lo vean, acá vamos a buscar el relé de fase y sí tiene que haber lo que es el relé de fase, ¿no? La pérdida de fase. Debe estar. Sí se puede simular lo que es el relé de fase. Acá también tenemos lo que son variadores, lo que son trifásicos, entrada monofásica y salida trifásica, o también entrada trifásica y salida trifásica. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Para nosotros poder avanzar. Ahorita vamos a implementar lo que es el relé de fase también. No se preocupe. Claro, ¿hasta qué potencia soporta el arranque estrella de triángulo? Es de acuerdo a la aplicación como te menciono. eh, Necesariamente ya pasando lo que son los 7, 8 HPs, ya no vas a poder hacer lo que es un arranque directo. En este caso se sugiere que hagas un arranque estrella de triángulo. Pero más que todo, como te menciono, es de acuerdo a la aplicación con la cual tú vas a estar realizando, ¿no? Eh, Vamos a continuar. Vamos a hacer lo que es un temporización de este arranque. O sea, una vez hecho este arranque del motor 1, después de 5 segundos o 8 segundos que se energice un motor 2. Pero todo lo vamos a hacer con lo que son 3D. O sea, vamos a tener un temporizador también. Estos temporizadores de acá los mecánicos que se colocan encima del contactor. En este caso no lo podemos colocar, pero sí se puede simular poniéndole el mismo nombre del contactor. Si le ponemos KM1, igual va a ser lo del KM1. En este caso este es un off the line. Vamos a trabajar con un on the line. Con un on the line. Y vamos a tener de todas maneras otro contactor. Otro contactor
otro relé térmico y otro motor. ¿No? Y otro motor. Vamos a hacer lo que es una temporización para el energizado del motor 2. ¿No? Igualmente podemos jalar la misma línea de acá, pero vamos a colocar lo que es otro interruptor termomagnético. Otro interruptor termomagnético y vamos a conectar otra línea. Porque si te das cuenta, si es que jalamos de acá va a ser mucho cableado, ¿no? Buscamos lo que es la línea, las tres líneas, cableamos. Y bueno, ahora tenemos que ver cómo va a activarse este segundo motor, cómo se va a activar. Cuando yo doy Start, ¿cómo va a activarse? Debe activarse primero motor 1 y luego motor 2. ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que tener, vamos a abrir lo que es, vamos a ayudarnos de otra ventana. Nos ayudamos de una ventana para hacerlo en lo que es, para que me puedan entender, en la parte de lógica, ¿no? Lo hacemos algo rápido, ¿no? Algo rápido. Un stop, un start, enclavamiento, bobina. ¿Cómo haces tu arranque temporizado? Vas a tener que tener tu temporizador, un T-on delay, y después de 5 segundos quiero que se active el otro motor. Entonces, ¿qué hago? Pongo un contacto temporizado y lo que es el contacto que va a quedar pegado, ¿no? Pero como los dos van a quedar pegados, o sea, después de 5 segundos no es necesario tener este, ¿no? Solamente una bobina. Solamente una bobina. Entonces, así sería nuestra lógica con el temporizador. El A1 y el A2 de la bobina del contactor debería venir igual a lo que es el temporizador, y después que este temporizador lo configuremos de repente en 8 segundos, va a activar este contacto. Pero como este motor va a seguir encendido, entonces no vendría necesario que le hagamos un enclavamiento, porque este siempre va a quedar pegado. Y siempre va a quedar energizado el motor 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que le demos el pulsador stop, que va a ser nuestro stop general para todo este circuito. ¿No? Entonces ya nos podemos ayudar de esto. Ya tenemos todo esto, solamente falta implementar la parte de acá, el contacto del temporizador y la bobina este temporizador y cablearlo al contactor. ¿No? Entonces del stop vemos que tenemos que jalar al contacto abierto del temporizador. Nos vamos a la otra ventana. Del stop tenemos que jalar. Lo ponemos acá como símbolo y luego lo cambiamos. Vemos que acá tenemos el 97, el 98, entonces vamos a jalar acá. Cableamos, lo vamos a poner acá. Vamos a jalar todo el circuito. Y de acá vamos a jalar, ¿no? De nuestro stop, de la salida. De la salida tiene que ir al contacto nuevamente abierto. Y luego de la salida de ese contacto tiene que ir hacia nuestro A1 de la bobina del contactor 2, ¿no? Hacia el A1 de la bobina del contactor 2. De acá mandamos hacia el A1 de esta bobina de acá. Vamos ahí. Y cableamos hacia el A1. Listo, ya está. Ya tenemos eso de ahí. Y ahora tenemos que cablear lo que es la bobina de este temporizador también, ¿no? Pero como tiene el mismo nombre, es como que se va a quedar activado, ¿no? Se va a quedar activado. Entonces el A2 va directo hacia también la misma línea del otro, ¿no? El A2. Listo, el A2, que vendría a ser la línea de acá, tiene que ir directo. Vamos a cablearlo directo. Ahí está. Listo. Yo sé que ahorita es como que demasiado cableado y se pueden confundir,
pero eso es porque no se puede, ¿no? Es como que ustedes mismos se dan cuenta que el cableado es extenso, ¿no? Entonces no se puede disminuir, quizás ordenándolo un poco más, ¿no? Pero no es como si estuvieses en un tablero real donde prácticamente vas a hacer uso de las canaletas, ¿no? Ahí está. Cableamos ahí, cableamos ahí. Ahí nos hemos pasado. El K decimos bien exigente en lo que es parte de cableado. Cableamos, cableamos, cableamos. Y ahora este de acá vamos a configurarlo, ¿no? Le vamos a poner 8 segundos. Y ya está. Y le tenemos que poner el mismo nombre al contactor, porque se van a activar al mismo tiempo, ¿no? Y cambiamos, ¿no? Le ponemos que sea imagen 3D o 2D. Ahí se ve mejor. Entonces, falta el cableado de acá de las líneas y ya estaría todo. Ahí está. Ponemos otro de acá, F3F. Y vamos a hacer la simulación respectiva, ¿no? Este vendría a ser un KM2. Este un F2F. Y ahora sí de acá, ahora sí podemos simular, ¿no? Simulamos, levantamos las llaves, le damos inicio. Le damos lo que es inicio. KM1, 8, ya está. Y vamos a ver qué está pasando aquí, porque no quiere energizar. Le está llegando. Ah, se ha movido este de acá. Ahí está, ahora sí. Este es bien exigente el software que decimos. Listo. Levantamos las llaves, energizamos. Vemos que se energiza nuestro motor y vemos acá que empieza a contar. No sé si ustedes pueden visualizarlo. Y una vez llegue al tiempo preestablecido que le hemos puesto, se va a activar el siguiente motor, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo desde el inicio para que puedan visualizarlo mejor. Levantamos las 3 llaves. Y lo que hacemos es damos pulsador Start y se energiza el motor 1. Y empieza el temporizador a contar. Después del tiempo preestablecido que ya le hemos configurado, se va a activar recién motor 2. Se activa motor 2. Para que puedan ver ustedes el tiempo, lo voy a acercar un poco. Vamos a simular, vamos a levantar las llaves. Y ustedes van a poder visualizar acá el tiempo. Está configurado en 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí debe encenderse motor 2. Listo. Y se queda energizado motor 1, motor 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que pulsemos el stop. ¿No? ¿No? Entonces, prácticamente esa es la aplicación. Igualmente se puede hacer lo que es un arranque estrella de triángulo. Claramente que vamos a hacer más cableado para estrella de triángulo porque vamos a tener 3 contactores para un solo motor de 6 puntas. Pero estamos viendo la aplicación, ¿no? ¿Cómo funciona el timer on the line? Nosotros configuramos un tiempo y nosotros al energizar la bobina va a empezar el contador, más no se activa las salidas. No sé, lo configuramos a 5. Energizamos la bobina y va a comenzar 1, 2, 3, 4, 5. Al llegar a 5, al tiempo que le hemos preestablecido, recién los contactos abiertos se cierran y los cerrados se abren, ¿no? Entonces, eso más que todo es más que todo la simulación. Vemos que es bastante cableado, pero vemos que es bastante útil. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no necesitamos como que un tablero tanto para practicar el cableado, sino que acá mismo tú haces el cableado de los pulsadores, de los motores. En cambio, en la versión 3.0 tú solamente lo veías full conexiones.
Incluso hasta los pulsadores, ponías la bobina, ponías el contacto auxiliar aparte y cableabas. En cambio acá solamente usas los pulsadores y directamente vas al 1314 del contactor. Eso es muy importante conocer, ¿no? Entonces vemos que es una herramienta muy útil y vemos también, ¿no?, que tenemos los controladores. Por ejemplo, si queremos automatizar un proceso con un logo, vemos si podemos automatizar con un 1500, con un S7 1500. Son herramientas muy útiles. Ahora, el logo, este KDSIMU se puede conectar. Se puede conectar el software Logo Soft Comfort del Logo 8 con este KDSIMU. ¿Qué quiere decir? Que tú toda la lógica lo vas a hacer en el Logo Soft Comfort, que es el software del logo, pero acá tú puedes conectar entradas y salidas y activar motores. O sea, en el software vas a hacer todo lo que es la programación y acá en lo que es KDSIMU vas a poder conectarte con los motores, como ver un circuito realmente, ¿no? Ver el circuito real. Incluso han añadido lo que son entradas expandibles de logo, ¿no? Módulos de expansión de logo. ¿Cómo se conecta? Igualmente, pones la misma dirección IP que tiene tu logo con el software Logo Soft Comfort, pones conectar al simular, leer entradas, escribir salidas y vas a poder tú conectarte, ¿no? Se ha adicionado también esto de acá. Igualmente con el 1500, igualmente con el 1200 que también trae, ¿no? El 1200 también lo trae. 1200 también lo trae, ¿no? Es un software bien amigable, de todas maneras, que se está conociéndose poco a poco. Ya lo hemos estudiado.